En cualquier sistema educativo se debe garantizar que todos los niños adquieren los conocimientos instrumentales básicos de lectura, escritura y matemáticas. Sin embargo, el Instituto Canario de Estadística reporta que en el curso escolar 2013-2014, aproximadamente un 6,7% del alumnado repite en segundo curso de educación primaria. Según un informe reciente publicado por el Ministerio de Educación de España en Canarias y en el resto de comunidades autónomas, hay que esperar un mínimo de 2 años para comprobar que existe un desajuste escolar, lo que estaría reflejando una posible dificultad de aprendizaje en la lectura, escritura o cálculo. Es decir, que hay que esperar hasta tercero o cuarto curso de educación primaria para realizar la evaluación psicopedagógica. ¿Pero qué nos dice el sentido común? ¿Se debería identificar y trabajar con el alumnado antes de que presente un desajuste escolar? La respuesta es obvia, por supuesto. En Canarias estamos siendo testigos de un hecho único en nuestro país y en todo el continente latinoamericano. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Universidad de La Laguna, ha decidido pilotar el modelo de respuesta a la intervención temprana, RTI, en centros de todas las islas. Con este modelo se identifica con mucha antelación al alumnado que está en riesgo, se interviene y se lleva a cabo un seguimiento en distintos momentos del curso académico. De esta manera, se previene la acumulación del fracaso académico, mejora el rendimiento académico de los estudiantes, disminuyen los problemas de comportamiento y se reducen costes a la administración educativa. ¿Cómo se lleva a cabo este modelo en la práctica educativa? Hay 3 niveles de intervención. En el primer nivel, el profesorado evalúa a toda la clase al inicio del curso en lectura, escritura y matemáticas para detectar aquellos alumnos que puedan estar en situación de riesgo. En el segundo nivel, se trabaja con el alumnado detectado en pequeños grupos y de forma muy intensiva, ya sea con otro maestro dentro del aula o fuera de ella durante 4 sesiones a la semana. Para observar el progreso en el aprendizaje, el profesorado debe evaluar una vez al mes. Dependiendo de los resultados, se decide si los alumnos pasan a un tercer nivel. En el tercer nivel se trabaja con el alumnado individualmente y se evalúa una vez por semana. Finalmente, si no hay mejoría, se propone su valoración por parte del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. ¿Cuáles serían los ingredientes básicos para poder implementar el modelo RTI en la escuela? El primer ingrediente es garantizar una formación especializada al profesorado que va a dar ese apoyo. Para ello, en Canarias, el grupo Dificultades de Aprendizaje, Psicolingüística y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de La Laguna ha diseñado los programas Letra, Primate y Trazo que ofrecen formación en línea a través de la plataforma de docencia virtual Moodle. Estos programas se han pilotado previamente en muchos países de Latinoamérica en coordinación con los ministerios y secretarías de educación. Estas plataformas incluyen los materiales de evaluación inicial y de progreso, materiales didácticos y las secuencias de intervención. El segundo ingrediente se refiere a la evaluación del aprendizaje basada en el currículo. Para la detección temprana y la supervisión del progreso del alumnado, se han diseñado pruebas de indicadores de progreso de aprendizaje para lectura, escritura y matemáticas. Los resultados de estas pruebas son introducidos por el profesorado en una aplicación web de la Consejería de Educación que permite conocer automáticamente el estatus de riesgo del alumnado. El tercer ingrediente sería la toma de decisiones, que ha de recaer en el propio centro escolar. El equipo docente debe saber gestionar y organizar la respuesta a la intervención del alumnado que se identifica en situación de riesgo. Un cuarto ingrediente básico ha sido contar con el apoyo fundamental de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias para implantar este modelo en el sistema educativo. Durante el curso 2016-2017 se está implementando en aproximadamente 120 colegios de Canarias, evaluando inicialmente a 8.000 estudiantes. La evaluación de la fidelidad de la implementación de este pilotaje la realiza la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.
Además, se ha ofertado al profesorado una acreditación profesional docente en el modelo RTI para la prevención y mejora del rendimiento en lectura y matemáticas. Los resultados positivos son evidentes. Un 25% del alumnado detectado e intervenido desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 superó el programa tras haberse recuperado. Los maestros y maestras que aplicaron el programa manifiestan: Fanek Hernández, inspector de educación en la zona 323, municipio de Santa Lucía de Tirajana. Son 3 los centros supervisados. Realmente en los 3 centros, sin excepción, el reconocimiento a la metodología y a las propuestas de RTI han sido magníficos. Me llamo María y he llevado a cabo el programa RTI de matemáticas con mis alumnos de primero y segundo de educación primaria en el CEI La Ovara, en la isla de Fuerteventura. Voy a seguir aplicando en el futuro esta acción preventiva, dado que nos parece a todo el claustro una iniciativa muy apropiada para intervenir con este alumnado que presenta dificultades en el área de las matemáticas. Mi nombre es Candelaria Coromoto Correa González y he llevado a cabo el programa RTI Letras, destinado a la lectura, con mis alumnos de infantil de 5 años y de primero de primaria, en el centro 6 de Isabel la Católica en Santa Cruz de Tenerife. La formación que he recibido me ha parecido espléndida. Los avances que he observado a lo largo del curso en los alumnos han sido extraordinarios. Ha supuesto un avance muy grande en todos estos alumnos que parecía imposible que llegaran a aprender a leer. Me llamo Águeda Hernández Rivero y he llevado a cabo el programa de RTI y PAL con mis alumnos de primer nivel y educación infantil de 5 años en el Centro Fernando León y Castillo de Telde, en Gran Canaria. Los avances que he observado en los alumnos ha sido, sobre todo en el curso de primero, mucha mayor seguridad y fluidez en la lectura, la ampliación del vocabulario. Me llamo Yanetsi Rodríguez Curpa y he llevado a cabo el programa RTI en el ámbito de las matemáticas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Punta Gorda, en la isla de La Palma. El programa da la opción de trabajar en pequeño grupo, de forma directa y sistemática. Recomiendo al profesorado de infantil y primer ciclo de primaria que lleven a cabo una propuesta de actividades en las que se contemple la metodología propuesta por el programa RTI. Me llamo Aurora y he llevado a cabo el programa RTI Lecturas con mis alumnos de infantil de 5 años y primero de primaria en el centro CEIP Los Cristianos en la isla de Tenerife. La formación que he recibido me ha parecido completa, interesante y amena. Los avances que he observado en los alumnos han sido sobre todo en conciencia fonológica y también en fluidez lectora. Voy a seguir aplicando en el futuro esta acción preventiva, dado que los resultados obtenidos han sido bastante notables y los alumnos han mejorado. Este proyecto es un desafío a nuestro alcance para mejorar el resultado académico de los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo. Previene desde una edad temprana los posibles problemas y dificultades para aprender, detectando, adaptando e interviniendo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, tal y como prescribe la legislación educativa actual. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la universidad puede prestar un servicio a la mejora de la educación en Canarias.